Tu madre huele a pobreza. Esas 5 palabras se clavaron en mi alma como cuchillos ardientes. Mi hija Aurora bajó la cabeza y no dijo nada. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Benita Sánchez, tengo 49 años, y durante 26 años he sido madre soltera en las calles empedradas de Guadalajara. Cada mañana, cuando el sol apenas asoma entre los tejados coloniales del centro histórico, mis manos ya están amasando masa para los tamales que vendo en la plaza de armas. El olor del maíz mezclado con chile rojo se pega a mi ropa, a mi piel, a mi alma. Es el aroma de la supervivencia, del amor de madre que no se rinde. Esa mañana de marzo, mientras envolvía los tamales en hojas de elote, con la misma delicadeza con que solía acariciar el cabello de Aurora cuando era niña, recibí un mensaje que me heló la sangre. Mamá, Iván quiere que conozcas a sus padres. Cena en su casa mañana. Por favor, ponte algo. Bonito. Algo bonito. Como si mis vestidos humildes, lavados a mano y planchados con esmero cada domingo, no fueran suficientes para el mundo en el que ahora vivía mi hija. Aurora se había enamorado de Iván Ledesma hace 6 meses. Un hombre de 30 años, ingeniero, de una familia adinerada que tenía propiedades en las lomas de Chapultepec y una casa de verano en Puerto Vallarta. Al principio me trataba con cortesía fingida, llamándome señora Benita, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Pero mi hija parecía feliz, y eso era lo único que importaba para mi corazón de madre. Esa noche, después de contar las monedas del día, apenas lo suficiente para comprar frijoles y tortillas para la cena, me arrodillé frente al pequeño altar que tengo en mi cuarto. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús me miraba con esos ojos misericordiosos que tantas veces habían secado mis lágrimas silenciosas. Señor, susurré mientras mis dedos recorrían las cuentas de mi rosario. Gastado. Dame fuerzas para mañana. Ayúdame a no avergonzar a mi hija. Que vean en mí tu amor, aunque mi ropa sea sencilla. Pasé toda la tarde del día siguiente preparándome. Me puse mi vestido azul marino, el único que no tenía remiendos visibles, y los zapatos negros, que había comprado en el tianguis de segunda mano. Antes de salir, tomé la bufanda que había estado tejiendo por las noches para Aurora. Cada puntada había sido hecha con amor, usando hilo que yo misma había teñido con flores de cempasúchil, hasta conseguir ese hermoso color dorado que tanto le gustaba a mi hija. La casa de los Ledesma parecía un palacio. Rejas doradas, jardines perfectamente podados, fuentes de cantera que susurraban melodías elegantes. Una sirvienta uniformada me abrió la puerta y me condujo hasta un comedor que parecía salido de una revista. Candelabros de cristal, porcelana, importada, cuadros al óleo que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Aurora llegó tomada del brazo de Iván, radiante en su vestido color perla. Cuando me acerqué para darle la bufanda, sus ojos brillaron por un momento. Mi niña aún estaba ahí, debajo de tanto lujo ajeno. Te hice esto con mucho cariño, mi amor, le dije, colocando la bufanda alrededor de sus hombros. Los padres de Iván, don Ricardo y doña Patricia me saludaron con esa cortesía fría que reservan los ricos para la gente como yo. Durante la cena hablaron de viajes a Europa, de inversiones, de gente que yo nunca conocería. Yo asentía en silencio, tratando de no hacer ruido al masticar, de no tocar los cubiertos equivocados. Fue cuando servían el postre, un pastel francés que tenía más capas que días trabajaba yo en una semana, que Iván alzó su copa de vino tinto y dijo aquellas palabras que cambiarían todo. ¿Ya se dieron cuenta, papás? Mi novia huele a flores. Hizo una pausa dramática, mirándome directamente a los ojos. Pero su madre huele a pobreza. El silencio se hizo denso como el atole. Doña Patricia soltó una risita nerviosa. Don Ricardo carraspeó. Aurora quedó paralizada, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Pero Iván no había terminado. Tomó la bufanda de los hombros de Aurora y la sostuvo como si fuera un trapo sucio. ¿Esta cosita la tejiste tú, Benita? ¡Qué tierno detalle! Aunque debo confesar que parece más un trapo de cocina que una prenda para mi novia. Sus padres rieron. Aurora no levantó la vista. Y yo sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, como cuando se quiebra una olla de barro que has cuidado toda la vida. No dije nada. No pude. Me atraganté con el agua que intenté beber para calmar el nudo en la garganta. Mis manos temblaron, tanto que tuve que ponerlas bajo la mesa.
Esa noche regresé a mi pequeña casa de 2 cuartos en la colonia Santa Tere con el corazón hecho pedazos. Me senté en mi cama, aún con el vestido azul puesto, y lloré, hasta que ya no me quedaron lágrimas. ¿Por qué, Señor? Le pregunté a la imagen de Jesús. ¿Por qué permites que me humillen así? ¿No he sido una buena madre? ¿No he trabajado honestamente toda mi vida? El silencio de esa noche fue más profundo que cualquier soledad que hubiera sentido antes. Porque por primera vez en 26 años, dudé si mi amor de madre era suficiente para proteger a mi hija del mundo cruel que la rodeaba. No sabía entonces que esa cena era solo el comienzo. No sabía que Iván tenía planes mucho más oscuros que simplemente humillarme. No sabía que mi hija estaba a punto de convertirse en prisionera de un amor tóxico que la alejaría de mí hasta casi perderla para siempre. Pero tampoco sabía que Dios ya estaba tejiendo su justicia, puntada a puntada, como yo había tejido. Esa bufanda dorada con mis manos callosas y mi corazón lleno de amor. Después de aquella cena humillante, Aurora comenzó a cambiar conmigo de maneras que me partían el alma. Ya no me contestaba el teléfono con la misma alegría de antes. Cuando la llamaba para preguntarle cómo estaba, su voz sonaba distante, apagada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Estoy bien, mamá. Solo ocupada», me decía. Y yo podía escuchar la televisión de fondo. Voces que no reconocía, una vida que ya no incluía a su madre. Una tarde de abril, cuando las jacarandas de Guadalajara pintaban las calles de morado, decidí visitarla en el departamento que compartía con Iván en Providencia. Llevaba conmigo un frasco de mole que había preparado con receta de mi abuela, el mismo que a Aurora le encantaba desde niña. También cargaba un rosario de cristal de Murano que había bendecido el padre Martínez en la parroquia de San José. «Es para que te proteja, mi amor», le dije cuando le entregué el rosario. «El padre dice que tiene poderes especiales para las mujeres enamoradas». Aurora tomó el rosario con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Por un momento, vi a mi niña de nuevo en sus ojos. Pero entonces apareció Iván de la cocina, con una sonrisa que me dio escalofríos. «¿Otro regalito de mamá?», dijo, tomando el rosario de las manos de Aurora. «Qué lindo, Benita, aunque debo decirte que no combina para nada con el estilo del departamento, ¿verdad, amor?». Aurora asintió sin mirarme. «Es que estamos redecorando todo más moderno, mamá». Al día siguiente, cuando pasé a dejarle unas empanadas recién hechas, encontré el rosario en el basurero del edificio. Las cuentas de cristal brillaban entre las cáscaras de huevo y los restos de comida como lágrimas derramadas. Los domingos siempre habían sido sagrados para nosotras. Desde que Aurora era pequeña, íbamos juntas a misa de 12 en la catedral, y después comíamos pozole en el mismo puesto de Doña Carmen, que estaba en la esquina desde hace 30 años. Era nuestra tradición, nuestro momento especial que nada ni nadie había logrado interrumpir en todos estos años. Pero ese domingo, cuando llegué a buscarla como siempre hacía, Iván me abrió la puerta en pijama y con cara de fastidio. «Aurora no puede ir hoy. Tenemos compromisos», me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Ya sabes cómo es esto, cuando uno empieza a moverse en círculos más selectos». Por encima de su hombro pude ver a mi hija sentada en el sofá, aún en camisón, viendo la televisión. No volteó a mirarme. No dijo nada. Era como si yo fuera invisible. «Pero es domingo, Iván. Siempre vamos a misa juntas», le dije, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. «Ay, Benita, ya no somos niños para andar perdiendo el tiempo en esas cosas. Aurora tiene responsabilidades más importantes. Ahora». Regresé a casa caminando por las calles empedradas del centro, cada paso pesando como si llevara piedras en los zapatos. En la iglesia, cuando el padre Martínez preguntó por Aurora durante los anuncios parroquiales, tuve que mentir. «Está un poco enferma, padre, pero manda saludos». Las fotografías comenzaron a desaparecer de su vida como si nunca hubiéramos existido. Cuando iba a visitarla, cada vez me recibía con menos frecuencia. Notaba que los portarretratos donde estábamos ella y yo en sus cumpleaños, en su graduación, en nuestros paseos al bosque Colomos, habían sido reemplazados por marcos modernos con fotos de ella e Iván en restaurantes caros, en viajes a Cancún, en fiestas donde yo nunca había estado. «¿Y la foto de tu primera comunión?», le pregunté una vez, buscando con los ojos el marco dorado donde estaba ella con su vestidito blanco y yo con mi mejor sonrisa. «Ah, esa. Se rompió», me dijo sin voltear a verme, ocupada arreglando unas flores costosas en un jarrón que probablemente valía más que mi renta de 3 meses. Pero yo sabía que no se había roto. Sabía que estaba guardada en algún lugar donde Iván no pudiera verla.
donde no fuera un recordatorio incómodo de la vida humilde de la que mi hija ahora se avergonzaba. Las comidas que yo le llevaba, hechas con todo el amor de mis manos y los mejores ingredientes que podía comprar con mi dinero de los tamales, comenzaron a regresarme en envases de plástico, como sobras, como si fuera una limosnera agradecida que recibía las migajas de la mesa de los ricos. Es que cocinamos diferente ahora, mamá, me explicaba Aurora sin mirarme a los ojos. Iván contrató a una muchacha que sabe de comida gourmet, ya sabes, más refinada. Una tarde, mientras organizaba los tuppers vacíos que me había devuelto, encontré una nota pegada en el fondo de uno de ellos, escrita con la letra nerviosa de mi hija. Perdóname. Solo eso. 2 palabras que me hicieron llorar durante horas. Los meses pasaron como un rosario de humillaciones silenciosas. Aurora ya no me invitaba a nada. Me enteraba de sus planes por las fotos que subía a Facebook. Cenas en restaurantes elegantes, fines de semana en spas, compras en centros comerciales donde yo nunca había puesto un pie. En todas las fotos sonreía, pero era una sonrisa que yo no reconocía. Era la sonrisa de una mujer que estaba perdiendo su alma poco a poco. Una noche de julio, cuando el calor pegajoso de Guadalajara hacía difícil dormir, me arrodillé frente a mi altar improvisado en el cuarto. Las veladoras parpadeaban como mis esperanzas, y la imagen del Sagrado Corazón parecía mirarme con tristeza infinita. Señor Jesús, susurré mientras las lágrimas me quemaban las mejillas, que estoy haciendo mal, porque mi hija se aleja de mí como si yo fuera un pecado que debe esconder. He trabajado toda mi vida para darle lo mejor que podía. La crié en tu amor, en tus enseñanzas. ¿No fui suficiente? El silencio de esa noche fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi corazón roto. Por primera vez en mi vida me pregunté si Dios me había olvidado. Si tal vez mis oraciones no llegaban hasta su trono porque yo era demasiado pequeña, demasiado pobre, demasiado insignificante para merecer su atención. Pero entonces recordé las palabras que mi madre me había dicho antes de morir. Hija, cuando sientas que Dios no te escucha, es porque está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Ten fe. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. Escribí una carta a Aurora. No de reproche, no de súplica, sino de amor puro y perdón incondicional. Le decía que la amaba sin condiciones, que siempre estaría ahí para ella, que no importaba cuánto tiempo pasara sin vernos, ella seguiría siendo mi niña adorada. La dejé debajo de su puerta del departamento antes del amanecer, cuando las calles aún dormían y solo los pájaros comenzaban a cantar. No sabía entonces que esa carta nunca llegaría a sus manos. No sabía que Iván la interceptaría y la rompería en pedazos antes de que Aurora despertara. No sabía que mi hija lloraba cada noche preguntándose por qué su madre había dejado de escribirle, sin saber que cada una de mis cartas terminaba en la basura por orden del hombre que la tenía bajo su control. Pero Dios sí lo sabía, y en su infinita sabiduría ya estaba moviendo los hilos de una justicia que yo no podía ver todavía. El día de mi cumpleaños número 50, desperté, como siempre lo hacía, con la esperanza de que Aurora me llamara temprano para cantarme las mañanitas, como habíamos hecho durante 26 años. Desde que era una niña pequeña, ella siempre era la primera en felicitarme, a veces despertándome con un abrazo y un besito en la mejilla, otras veces llamándome desde donde estuviera para que mi día comenzara con su voz dulce. Esperé junto al teléfono mientras preparaba la masa para los tamales. Las horas pasaron como gotas de miel espeso. 10 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la noche. El teléfono permaneció tan silencioso como una tumba. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama vacía, revisé mi celular por última vez. Tenía mensajes de doña Carmen del puesto de pozole, del padre Martínez, de algunas clientas que compraban mis tamales. Pero nada de Aurora. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de texto. Nada. Tal vez se le olvidó, me dije a mí misma, aunque por dentro sabía que mi hija jamás había olvidado mi cumpleaños. Ni cuando tenía exámenes finales en la universidad, ni cuando estaba enferma con gripe, ni cuando trabajaba dobles turnos. Nunca. 2 semanas después me enteré por Facebook que había estado de vacaciones en Mazatlán con Iván. Las fotos las mostraban bronceados y felices en restaurantes frente al mar, brindando con copas de vino mientras el sol se ponía detrás de ellos. La fecha de las fotos coincidía exactamente con mi cumpleaños. El día de su cumpleaños, como había hecho todos los años de su vida, me levanté antes del amanecer para prepararle su pastel favorito, 3 leches con fresas, la misma receta que había heredado de mi abuela. Mis manos temblaron mientras batía la crema, recordando todas las veces que Aurora me había ayudado en la cocina,
parándose en una silla para poder alcanzar la mesa, con su mandil diminuto lleno de harina. Llegué a su departamento a las 8 de la mañana, cargando el pastel en mis brazos como si fuera un tesoro. Toqué el timbre con el corazón lleno de emoción, imaginando su sorpresa, su sonrisa, tal vez incluso un abrazo. Iván abrió la puerta en bata de seda, con el cabello revuelto y cara de molestia. «¿Benita? ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Es el cumpleaños de Aurora», le dije mostrándole el pastel. «Le traje su favorito». «Ah, sí. Bueno, ella está durmiendo. Anoche fue la prefiesta. Ya sabes, con gente de nuestro nivel». Me miró de arriba, abajo con desprecio. «Deja eso ahí en la cocina y... mejor vete. No queremos que se despierte de mal humor». Dejé el pastel en el refrigerador, junto a botellas de champán que costaban más que mi comida de una semana. En la mesa del comedor había restos de una fiesta. Platos sucios con comida exótica que no reconocí, copas manchadas de lápiz, labial caro, servilletas arrugadas con el logo de un restaurante elegante. Aurora nunca salió de su recámara. Nunca supo que estuve ahí. Nunca probó el pastel que hice con mis propias manos y todo mi amor. Una tarde de septiembre, mientras vendía tamales en la plaza, recibí una llamada que me heló la sangre. Era del Hospital Civil. ¿Es usted Benita Sánchez, madre de Aurora? «¿Sánchez?», preguntó una voz profesional pero amable. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó? ¿Está bien mi hija?» «Su hija fue traída por un desmayo severo. Está estable, pero nos gustaría que viniera». Dejé todo botado en el puesto. Los tamales, el dinero, la olla, todo. Corrí hasta el hospital como si me persiguiera el mismísimo diablo, el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La encontré en una cama de urgencias, pálida como papel de china, con una vía en el brazo y los ojos cerrados. Me senté junto a ella y tomé su mano libre, esa mano que había besado 1000 veces cuando era niña, que había sostenido cuando aprendía a caminar, que había curado cuando se cortaba jugando. «Hijita mía», susurré, «aquí está tu mamá». Cuando abrió los ojos, por un momento vi a mi niña otra vez, vulnerable, asustada, necesitando a su madre. Me sonrió débilmente y apretó mi mano. «Mamá». Pero entonces Iván entró como una tormenta, con cara de furia y hablando en voz alta. «Con un doctor. ¿Cómo que no me avisaron primero?» «Soy su novio, vivo con ella. Esa señora no tiene ningún derecho». Aurora me miró con pánico y luego lo miró a él. En sus ojos vi miedo. Miedo real. «No me llames mamá aquí, por favor», me dijo en voz baja, apenas un susurro que me atravesó, como una bala. «Me avergüenzas». Me levanté de la silla como si me hubiera electrocutado. Caminé hasta el baño del hospital con las piernas temblando, y ahí, entre las paredes frías y el olor a desinfectante, vomité todo el dolor que llevaba acumulado en el alma. Cuando regresé, Iván estaba llenando unos papeles mientras Aurora fingía dormir. «Ya me hago cargo yo de todo», me dijo sin mirarme. «Puedes irte. Ya cumpliste con tu papel de madre preocupada». Esa noche, de regreso en mi casa, me senté frente al altar con el rosario en las manos, pero no pude rezar. Las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. ¿Cómo podía pedirle a Dios que me diera fuerzas cuando mi propia hija se avergonzaba de mí? ¿Cómo podía seguir creyendo en su amor cuando parecía que había abandonado a la persona más importante de mi vida? Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi existencia. Dejé de ir a misa los domingos porque no soportaba que el padre Martínez me preguntara por Aurora. Dejé de sonreír a mis clientes habituales. Incluso los tamales me salían desabridos, como si mis manos hubieran olvidado cómo cocinar con amor. Una madrugada, mientras no podía dormir, encendí mi celular y vi que Aurora había subido fotos de una cena elegante. Estaba radiante, con un vestido que nunca había visto, en un restaurante que parecía de película. En una de las fotos estaba brindando con Iván y otras parejas, todos riéndose de algo que yo nunca sabría. Pero entonces noté algo que me partió el alma. En su muñeca llevaba una pulsera que yo le había regalado cuando cumplió 15 años. Una pulserita sencilla de plata, con un pequeño corazón grabado con sus iniciales. La había comprado con mis ahorros de 3 meses, sin comer carne durante semanas para poder pagarla. Ahí estaba, escondida debajo de las joyas caras, que ahora usaba como un secreto que aún guardaba de mí, como una prueba de que, en algún lugar profundo de su corazón, mi niña todavía existía. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, porque si ella aún llevaba esa pulsera, significaba que no me había olvidado completamente. Significaba que tal vez, solo tal vez, el amor de una madre era más fuerte que todas las manipulaciones del mundo. Pero también me dio algo más.
La certeza de que mi hija estaba en peligro. No físico, sino algo peor. Estaba perdiendo su alma, su identidad, todo lo que la hacía ser la mujer maravillosa que yo había criado. Y por primera vez en meses, volví a rezar. No por mí, sino por ella, porque presentía que algo terrible estaba a punto de suceder, y que cuando llegara ese momento, yo tenía que estar lista para luchar por... Mi hija como nunca antes había luchado por nada en mi vida. La noticia llegó como un rayo en día despejado. Aurora se iba a casar con Iván en 3 meses y yo me enteré por una invitación que llegó por correo. No por una llamada, no por una visita, por una tarjeta elegante con lettering dorado que decía Benita Sánchez en letra pequeña en 1800, la lista de invitados generales. Me senté en mi mesa de la cocina con la invitación en las manos, leyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. El señor Ricardo Ledesma y la señora Patricia de Ledesma, junto con el señor Iván Ledesma, tienen el honor de invitarla. No había mención de que yo fuera la madre de la novia. Era una invitada más entre 300 personas. Esa tarde llamé a Aurora por primera vez en semanas. Hijita, recibí la invitación. Le dije cuando por fin contestó, después del 5.º timbrazo. Ah, sí, mamá. Su voz sonaba tensa, como si alguien estuviera escuchando. Es que todo ha sido muy rápido. Iván se hizo cargo de la organización. Pero mi amor, ¿no quieres que hablemos de los planes? ¿Del vestido? ¿De las flores? Siempre soñaste con que yo te ayudara en tu boda. Un silencio largo. Luego escuché la voz de Iván de fondo. ¿Es tu madre? Dile que ya todo está arreglado. Ya todo está arreglado, mamá. No te preocupes por nada. Pero Aurora, yo soy tu madre. Quiero participar. Quiero ayudarte. Aunque sea con algo pequeño. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Y colgó. Pasé 2 semanas sin dormir, planeando qué iba a ponerme para la boda de mi única hija. Tenía ahorrados 1,000 pesos que había guardado, moneda por moneda durante meses, vendiendo tamales extra los fines de semana, trabajando hasta más tarde en las casas donde limpiaba. Con ese dinero compré tela de encaje color marfil en el mercado San Juan de Dios. La misma tela que mi madre había usado para hacer mi vestido de primera comunión hacía más de 40 años. Durante las noches, después de llegar exhausta del trabajo, me sentaba bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa y cosía punto por punto, creando un vestido que me hiciera sentir digna de ser la madre de la novia. Cada puntada era una oración, cada pliegue era una esperanza de que tal vez, en el altar, mi hija me vería con amor otra vez. El día de la boda llegué al salón Hacienda La Magdalena 1 hora antes, con mi vestido recién planchado y mis zapatos lustrados hasta brillar. Llevaba en las manos un regalo que había preparado con especial cariño, un álbum de fotos que había estado haciendo durante meses, con todas las fotografías de Aurora desde bebé hasta ahora, acompañadas de cartas que le escribía en cada etapa de su vida pero que nunca le había entregado. En la entrada, una mujer elegante con un clipboard me detuvo como si fuera un criminal. Disculpe, ¿nombre? Benita Sánchez. Soy la madre de la novia. La mujer revisó su lista con el ceño fruncido, pasando el dedo por los nombres como si estuviera resolviendo un acertijo. Aquí dice que usted está registrada como invitada general. No tiene acceso al área de familia ni al salón privado, donde se está arreglando la novia. Sentí que el mundo se me venía encima. Debe haber un error. Yo soy su madre. La crié sola durante 26 años. Lo siento mucho, señora, pero mis instrucciones son muy claras. El señor Ledesma fue muy específico sobre la lista de accesos. Desde lejos pude ver a Aurora a través de las ventanas del salón privado, radiante en un vestido blanco que costaba más que todo lo que yo ganaría en 5 años. Estaba rodeada de mujeres elegantes que la ayudaban con el velo, que le arreglaban el maquillaje, que reían y conversaban como si fueran su familia. Intenté acercarme a la ventana, pero un guardia de seguridad me bloqueó el paso. Solo personal. Autorizado en esta área, señora. Aurora me vio a través del cristal. Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Esperé que viniera hacia mí, que me hiciera una seña, que al menos me sonriera. Pero ella volteó la cara y siguió conversando con las otras mujeres como si yo fuera invisible. Durante la ceremonia me senté en la mesa número 23, hasta atrás del salón, junto a personas que no conocía y que claramente no sabían quién era yo. No había placa con mi nombre como madre de la novia. No había flores especiales. No había reconocimiento alguno de que la mujer más hermosa de esa fiesta había salido de mis entrañas y había sido criada con mi amor. Cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, mi corazón se detuvo.
Tuve la loca tentación de levantarme y gritar que sí, que tenía muchas objeciones, que mi hija estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero me quedé callada, porque sabía que si lo hacía, la perdería para siempre. En la recepción, Aurora y Iván pasaron por todas las mesas saludando a los invitados. Cuando llegaron a la mía, Iván me tendió la mano como si fuera una extraña. Benita, qué gusto que hayas podido venir. Espero que disfrutes la fiesta. Aurora me dio un beso frío en la mejilla, sin abrazarme, sin mirarme a los ojos. Gracias por venir, mamá, me dijo en voz tan baja que apenas la escuché por encima de la música. Hijita, tengo algo para ti, le dije, sacando el álbum de fotos de mi bolsa. Es algo especial que preparé, pero Iván ya la estaba jalando hacia la siguiente mesa. Después, Benita. Ahora tenemos que saludar a gente importante. Gente importante. Yo, que la había parido con dolor, que la había criado con amor, que había trabajado día y noche para darle todo lo que podía. No era gente importante. Esa noche regresé a casa con el álbum de fotos sin entregar y el corazón hecho pedazos. Me senté en mi cama y abrí el álbum, viendo cada fotografía, recordando cada momento capturado. Aurora de bebé en mis brazos en el hospital público donde nació. Aurora dando sus primeros pasos en el patio de nuestra casita. Aurora en su primer día de escuela, con el uniforme que yo había cosido a mano. Aurora en su graduación de preparatoria, abrazándome con orgullo. ¿En qué momento había comenzado a avergonzarse de todo eso? ¿En qué momento había decidido que su historia conmigo era algo que tenía que esconder? Al día siguiente, Aurora se fue de luna de miel a Europa. 2 semanas en París y Roma, lugares que yo ni siquiera podía imaginar. No me llamó para despedirse, no me envió ni una postal. Me enteré de todo por las fotos que subía a Facebook, donde aparecía feliz en lugares que parecían de cuentos de hadas. Pero en una de esas fotos, tomada en una cafetería de París, noté algo que me hizo llorar. Aurora tenía los ojos tristes. Sonreía para la cámara, pero sus ojos estaban tristes, como los de alguien que está fingiendo una felicidad que no siente. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hija se perdía en un mundo que la estaba destruyendo por dentro. No importaba si me odiaba. No importaba si nunca me perdonaba. Tenía que luchar por ella una vez más. Porque una madre no se rinde jamás. Una madre pelea hasta el último aliento por sus hijos, aunque ellos no quieran ser salvados. Y aunque Dios parecía haber guardado silencio durante tanto tiempo, yo sabía que Él tampoco se había rendido con nosotras. Sabía que en su infinita sabiduría estaba preparando algo que yo aún no podía ver. Solo tenía que tener fe y esperar el momento perfecto para actuar. 3 meses después de la boda, mientras barría las hojas secas del pequeño patio de mi casa en una tarde de noviembre, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. El número no lo reconocía, pero algo en mi corazón me dijo que contestara. «Señora Benita, habla Rocío Mendoza. Trabajé en la empresa de construcción del señor Iván hasta hace una semana». La voz sonaba nerviosa, como de alguien que está a punto de confesar un secreto peligroso. «No la conozco, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?» «Es sobre su hija, señora. Sobre Aurora. Hay cosas que usted necesita saber. Cosas muy graves que están pasando con el dinero de ella». Me helaron las manos alrededor del teléfono. ¿De qué está hablando? No puedo decírselo por teléfono. ¿Podríamos vernos? Es urgente. Su hija está en peligro. Pero no del tipo que usted se imagina. Quedamos de vernos esa misma tarde en la cafetería La Parroquia, cerca del Mercado Libertad. Rocío resultó ser una mujer de unos 35 años, con cara honesta y manos callosas que hablaban de trabajo duro. Se veía nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien la siguiera. «Señora Benita, lo que le voy a contar puede destruir la vida de su hija, pero también puede salvarla», comenzó, abriendo una carpeta manila que había traído consigo. Iván Ledesma no es el hombre que aparenta ser. Sacó una serie de documentos que al principio no entendí. Eran contratos, facturas, papeles llenos de números y firmas. «Mire, señora, estos son contratos de propiedades que Iván ha puesto a nombre de Aurora sin que ella lo sepa. Esta casa en Las Lomas, este terreno en Puerto Vallarta, estas inversiones en la bolsa, todo está a nombre de su hija. Pero eso es bueno, ¿no? Significa que la ama, que quiere compartir sus bienes con ella». Rocío negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza que me puso la piel de gallina. «No, señora, es todo lo contrario. Iván está siendo investigado por lavado de dinero y evasión fiscal. Está poniendo todos sus bienes ilegales a nombre de Aurora, para que cuando lo arresten,
él aparezca como un hombre pobre y ella como la dueña de todo el dinero sucio. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Tomé mi vaso de agua con manos temblorosas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Además, continuó Rocío, sacando más papeles. Mire estas firmas. Son de Aurora, pero ella nunca firmó estos documentos. Iván las está falsificando. Tiene práctica en su escritura, fotografías de su firma, incluso sellos personales que ella no sabe que existen. Me mostró comparaciones de firmas que efectivamente se veían idénticas, pero que tenían pequeñas diferencias que solo un experto podría detectar. ¿Cómo sabe usted todo esto?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque yo era la encargada de llevar estos documentos al notario. Porque yo veía cómo Iván practicaba la firma de Aurora en hojas de papel que después quemaba. Porque un día lo vi copiando la escritura de su hija de una carta que ella había escrito, trazando cada letra hasta perfeccionarla. Rocío se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo urgente. Señora Benita, su hija va a ir a la cárcel por crímenes que no cometió. Cuando arresten a Iván, él va a decir que Aurora era su socia, que ella sabía todo, que incluso fue quien lo convenció de hacer estas cosas, y va a tener documentos falsificados que lo prueben. Sentí que me faltaba el aire. Mi niña, mi Aurora inocente que ni siquiera sabía cómo funciona un banco, iba a ser acusada de ser una criminal millonaria. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué arriesga su trabajo? Porque yo también tengo una hija, señora. Porque vi cómo Iván hablaba de Aurora cuando ella no estaba presente. La llama la tarada útil. Dice que es tan estúpida que nunca se va a dar cuenta de nada. Se ríe de lo fácil que fue conseguir que ella se alejara de usted, porque dice que ahora no tiene a nadie que la proteja de lo que él está planeando. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Todo tenía sentido ahora. La prisa por casarse. El alejamiento de la familia. La transformación de mi hija de una mujer independiente a una mujer sumisa que no cuestionaba nada. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a Rocío. Soy solo una vendedora de tamales. No entiendo de leyes ni de dinero. Tiene que hablar con un abogado. Pero no cualquier abogado. Necesita a alguien que especialice en fraude financiero. Y tiene que actuar rápido, porque según lo que escuché en la oficina, la investigación federal está muy avanzada. Pueden arrestar a Iván en cualquier momento, y cuando eso pase, va a ser demasiado tarde para Aurora. Rocío me entregó una copia de todos los documentos que había traído. Guarde esto muy bien, señora. Y por favor, no le diga a nadie que yo se lo di. Iván tiene contactos peligrosos. Si se entera de que yo hablé con usted. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí que esta mujer estaba arriesgando su vida para salvar a mi hija. Esa noche, después de que Rocío se fuera, me quedé sentada en mi mesa de la cocina durante horas, viendo todos esos papeles llenos de números y palabras que no entendía completamente, pero que representaban la destrucción de la vida de mi hija. Me arrodillé frente a mi altar y recé como nunca había rezado en mi vida. Señor Jesús, ayúdame. Mi hija está en peligro y no lo sabe. Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame fuerzas para luchar contra este hombre malvado que quiere destruirla. No permitas que mi niña pague por los pecados de otros. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar a don Eliseo Vargas, un abogado jubilado que conocía de la parroquia de San José. Era un hombre de 70 años, con cara bondadosa y reputación de ser honesto como pocos. Durante años había manejado casos de gente humilde que no podía pagar abogados caros. Don Eliseo vivía en una casa sencilla en la colonia americana, rodeado de libros de leyes y fotografías de todos los casos que había ganado a favor de la justicia. Cuando le expliqué la situación, su rostro se fue endureciendo con cada detalle. «Benita, esto es muy grave», me dijo después de revisar todos los documentos que Rocío me había dado. «Este hombre no solo está cometiendo fraude, está destruyendo la vida de tu hija para salvarse a sí mismo. ¿Qué podemos hacer, don Eliseo? Primero, vamos a hacer copias certificadas de todo esto. Después, vamos a presentar una denuncia previa para proteger a Aurora antes de que la arresten. Y luego, hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Vas a tener que convencer a tu hija de que su esposo es un criminal, aunque eso signifique que te odie por destruir su matrimonio». Sabía que don Eliseo tenía razón. Sabía que cuando le dijera la verdad a Aurora, ella no me creería. Probablemente pensaría que era una madre celosa tratando de arruinar su felicidad. Probablemente me odiaría más de lo que ya me odiaba. Pero también sabía que no tenía opción. Era su madre, y las madres protegen a sus hijos aunque los hijos no quieran ser protegidos. Esa tarde, mientras preparaba tamales para el día siguiente,
Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Iba a luchar por mi hija, cueste lo que costara. Iba a enfrentarme a Iván Ledesma y a todo su dinero sucio. Iba a recuperar a mi niña, aunque tuviera que destruir su mundo falso para construir uno real. Porque finalmente había entendido que a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que estar dispuesta a que te odien. Y yo estaba dispuesta a cargar con ese odio, si eso significaba que Aurora sería libre. Armada con las copias certificadas de todos los documentos y con el respaldo legal de don Eliseo, llegó el momento más difícil de mi vida. Enfrentar a Princess Endawset, mi hija, con una verdad que destrozaría su mundo, pero que podría salvar su futuro. Decidí ir a su departamento un martes por la mañana, cuando sabía que Iván estaría en una junta de trabajo que duraría varias horas. Había estado vigilando sus rutinas durante una semana, como una detective aficionada movida por el amor de madre y la desesperación. Toqué el timbre con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Aurora abrió, la puerta en bata, con el cabello revuelto y cara de sorpresa. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Iván no está... Lo sé, hijita. Por eso vine. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre cosas terribles que están pasando y que tú no sabes. Aurora suspiró con esa expresión de fastidio que había aprendido a usar conmigo en los últimos meses. Mamá, si vienes a decirme otra vez que Iván no es bueno para mí. No es eso, Aurora. Es mucho peor. Tu esposo es un criminal y te está usando para protegerse cuando lo arresten. La cara de Aurora cambió completamente. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente ira. ¿Cómo? ¿Te atreves? ¿Cómo puedes venir a mi casa a decir esas mentiras horribles sobre mi esposo? No son mentiras, mi amor. Tengo pruebas. Saqué la carpeta con todos los documentos que Rocío me había dado. Aurora los miró como si fueran serpientes venenosas. No, quiero ver nada de eso. Estás celosa, mamá. Estás celosa porque por fin soy feliz. Porque por fin tengo la vida que siempre soñé. ¿Feliz?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no fuera aprobado por Iván? Aurora se quedó callada por un momento, y en ese silencio pude ver la sombra de duda que cruzó por su rostro. Esa no es la cuestión, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. Aurora, mira esto, insistí abriendo la carpeta. Estas son propiedades que están a tu nombre, pero que tú nunca compraste. Este es dinero que aparece en cuentas que tú nunca abriste. Estas son firmas tuyas en documentos que tú nunca firmaste. Por primera vez, Aurora miró los papeles. Sus ojos se movían rápidamente de un documento a otro y pude ver cómo su rostro iba palideciendo con cada página. Esto no puede ser real, murmuró, tomando uno de los contratos. Yo nunca he visto esta casa. Nunca he estado en Puerto Vallarta. Y sin embargo, según estos documentos, tú eres la dueña de una mansión de 5 millones de pesos en la playa. Aurora siguió leyendo, sus manos temblando cada vez más. Esta firma se parece a la mía, pero yo juro por Dios que nunca firmé esto. Mamá, ¿qué significa todo esto? Significa que tu esposo te está usando como pantalla para esconder dinero que robó. Significa que cuando lo arresten, tú vas a aparecer como su cómplice. Significa que vas a ir a la cárcel por crímenes que ni siquiera sabías que se estaban cometiendo. Aurora se dejó caer en el sofá, aún sosteniendo los documentos con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. No puede ser verdad. Iván me ama. Nos vamos a ir a vivir a España el próximo año. Ya tenemos planes. Planes que él hizo sin consultarte. Planes que aparecieron de la nada y que tienes que aceptar sin hacer preguntas. Aurora levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses vi a mi niña real, asustada y confundida. Mamá, últimamente he tenido pesadillas. Sueño que estoy en una cárcel y que grito tu nombre. Pero tú no puedes escucharme. Se me quebró el corazón al escuchar eso. Incluso en sus sueños, su alma sabía que estaba en peligro y que necesitaba a su madre. Hija mía, no son pesadillas. Es tu instinto tratando de advertirte. Algo dentro de ti sabe que las cosas no están bien. Aurora se levantó y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Pero si esto es verdad, si Iván realmente está haciendo estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué se casó conmigo? ¿Por qué me eligió a mí? La pregunta me partió el alma, porque sabía que la respuesta sería como un puñal en su corazón, porque eres honesta, porque confías en la gente, porque nunca cuestionas a quien amas,
porque sabía que podrías firmar cualquier cosa que él te pusiera enfrente si te decía que era para su trabajo, porque sabía que podrías alejarte de tu familia si él te convenía de que era lo mejor para su relación. Aurora se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar con esos sollozos desgarradores que salen del alma rota. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Te traté tan mal, te alejé de mi vida, y tú tenías razón todo este tiempo. Me acerqué a ella y la abracé como no la había abrazado en años. Su cuerpo se relajó contra el mío, como cuando era niña y tenía pesadillas. No, importa cómo me trataste, mi amor. Lo único que importa es protegerte ahora. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó entre lágrimas. Si Iván descubre que yo sé, no va a descubrirlo. Vamos a ser muy inteligentes. Don Eliseo ya presentó una denuncia previa para protegerte. Ahora necesitamos reunir más evidencia desde adentro. ¿Desde adentro? Tú vas a seguir actuando normal, pero vas a empezar a fotografiar documentos, a grabar conversaciones, a reunir pruebas de que Iván está falsificando tu firma y usando tu identidad. Aurora me miró con terror en los ojos. Mamá, tengo miedo. Si él descubre lo que estoy haciendo, no te va a descubrir porque yo voy a estar cuidándote cada segundo. Y porque Dios nos va a proteger. Él me dio la fuerza para llegar hasta aquí, y nos va a dar la fuerza para terminar esto. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Aurora me mostró dónde Iván guardaba sus documentos de trabajo. Me explicó sus rutinas. Me contó sobre conversaciones extrañas que había escuchado pero que no había entendido. Mamá, me dijo cuando ya me iba a ir. Perdóname, por todo lo que te hice, por las cosas horribles que te dije, por alejarte de mi vida, por avergonzarme de ti. Ya está perdonado, mi amor. Lo único que importa es que ahora estemos juntas otra vez. ¿Crees que Dios me va a perdonar por haber sido tan mala contigo? Hijita, Dios ya te perdonó desde antes de que hicieras algo malo. Él entiende que a veces el amor nos confunde, que a veces las personas que dicen amarnos nos lastiman, sin que nos demos cuenta. Esa noche, por primera vez en meses, Aurora me llamó antes de dormir. Mamá, ¿puedes rezar conmigo? Como cuando era niña. Rezamos juntas por teléfono, nuestras voces uniéndose a través de la distancia, pidiendo protección, sabiduría y justicia, pidiendo que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Cuando colgamos, me arrodillé frente a mi altar y agradecí a Dios por haberme dado el valor de luchar por mi hija, por haberme enviado a Rocío como su ángel protector, por haber ablandado el corazón de Aurora para que pudiera escuchar la verdad. Pero también le pedí fuerzas para lo que venía, porque sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Iván Ledesma no se iba a rendir fácilmente. Y, cuando descubriera que había perdido el control sobre Aurora, sería capaz de cualquier cosa. Sin embargo, ya no tenía miedo, porque finalmente tenía a mi hija de vuelta, y juntas podríamos enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. Durante las siguientes 3 semanas, Aurora se convirtió en una espía en su propia casa. Cada día me llamaba para contármelo que había descubierto. Fotografías de documentos sospechosos, grabaciones de conversaciones telefónicas que Iván tenía con personas que claramente no eran clientes legítimos. Evidencia tras evidencia de que mi yerno era mucho peor de lo que habíamos imaginado. Mamá, anoche escuché que hablaba con alguien sobre limpiar dinero antes de que llegaran los federales. Me susurraba por teléfono desde el baño, el único lugar donde se sentía segura de que Iván no la escuchara. Don Eliseo trabajaba día y noche organizando toda la evidencia que Aurora conseguía. Su pequeña oficina en la colonia americana se había convertido en nuestro cuartel general, con expedientes organizados por fechas y mapas que mostraban las conexiones entre todas las propiedades ilegales. Benita, ¿con esto que Aurora nos ha conseguido, ya tenemos suficiente para protegerla completamente?, me dijo don Eliseo una tarde, mientras revisaba las últimas fotografías que mi hija había tomado. Este hombre va a caer, y va a caer fuerte. Pero yo sabía que algo grande estaba a punto de pasar cuando Aurora llegó a mi casa una mañana de diciembre, temblando como una hoja y con una maleta pequeña en la mano. Mamá, creo que Iván sospecha algo. Anoche me desperté y lo encontré, revisando mi celular. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que solo estaba viendo la hora, pero yo había borrado todas las fotos de los documentos antes de acostarme. ¿Crees que vio algo? No estoy segura. Pero esta mañana, cuando me estaba bañando, escuché que hablaba por teléfono con alguien. Decía cosas como, la situación está bajo control, y ella no sabe nada todavía, pero hay que acelerar el proceso.
Esa misma tarde, mientras Aurora se quedaba en mi casa preparando más evidencia, don Eliseo recibió una llamada que cambió todo. Benita, tienes que venir inmediatamente a mi oficina, me dijo con voz urgente. La Procuraduría acaba de emitir una orden de arresto contra Iván Ledesma. Lo van a detener mañana en la mañana. Corrí a la oficina de don Eliseo con el corazón en la garganta. Cuando llegué estaba reunido con un hombre mayor que vestía traje elegante y que se presentó como el licenciado Fernando Castillo, de la Procuraduría General de la República. Señora Sánchez, su denuncia y la evidencia que su hija nos proporcionó fueron fundamentales para completar nuestra investigación, me explicó el licenciado Castillo. Gracias a ustedes, vamos a poder arrestar no solo a Iván Ledesma, sino a toda su red de lavado de dinero. ¿Y mi hija? ¿Qué va a pasar con Aurora? Su hija está completamente exonerada. Tenemos evidencia clara de que ella fue víctima de fraude y falsificación de identidad. De hecho, va a ser una testigo protegida del Estado. Sentí que me quitaban una montaña de encima. Meses de angustia, de no dormir, de temer por el futuro de mi hija, finalmente habían terminado. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, mientras Aurora y yo desayunábamos en mi cocina como no lo hacíamos desde que era adolescente, vimos en las noticias las imágenes que nunca olvidaré. Iván Ledesma siendo arrestado en su oficina, esposado, con la cabeza agachada mientras los federales lo escoltaban hacia una patrulla. Aurora lloró al verlo, pero no de tristeza. Lloró de alivio. Mamá, ¿es terrible que me sienta feliz de verlo así? No, mi amor. Te sientes feliz porque finalmente eres libre. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones ministeriales, entrevistas con abogados de la Procuraduría y sesiones con psicólogos especializados en víctimas de manipulación emocional. Aurora descubrió que todo lo que había vivido con Iván tenía nombre: violencia psicológica, aislamiento familiar, control coercitivo. El licenciado me dijo que Iván eligió víctimas como yo específicamente, me contó Aurora una tarde. Mientras caminábamos por el bosque Colomos, reconectando con lugares que habíamos visitado juntas cuando ella era niña. Mujeres jóvenes, trabajadoras, con vínculos familiares fuertes que él pudiera romper para tener control total. Pero el momento más difícil llegó cuando Aurora tuvo que testificar en el juicio. Yo estuve sentada en primera fila, mirándola con orgullo mientras le contaba al juez toda la verdad sobre su matrimonio, sobre la manipulación, sobre cómo Iván la había usado sin que ella se diera cuenta. Iván la miraba desde el banquillo, de los acusados con una mezcla de odio y desdén. En un momento, cuando Aurora describía cómo él la había alejado de mí, Iván gritó: «Todo esto es mentira. Esa mujer», señalándome a mí, «es la que manipuló a mi esposa contra mí». El juez lo calló inmediatamente, pero Aurora se levantó de su asiento y lo miró directamente a los ojos. «Iván, mi madre nunca me manipuló. Mi madre me amó cuando tú me enseñaste a odiarla. Mi madre me protegió cuando tú me ponías en peligro. Mi madre me salvó cuando tú me estabas destruyendo». Esas palabras resonaron en todo el juzgado como una declaración de independencia. La sentencia llegó 3 meses después. 25 años de prisión por lavado de dinero, fraude, falsificación de documentos y violencia psicológica. Todas las propiedades que había puesto a nombre de Aurora fueron confiscadas por el Estado, y el dinero limpio que realmente pertenecía a mi hija, sus ahorros de antes del matrimonio que Iván había mezclado con su dinero sucio, le fue devuelto completamente. Cuando salimos del juzgado después de escuchar la sentencia, Aurora me abrazó en los escalones de mármol del Palacio de Justicia. «Mamá, sin ti, yo habría terminado en la cárcel pagando por los crímenes de ese hombre. Sin ti teniendo el valor de reunir la evidencia, él habría seguido lastimando a más mujeres», le respondí. Esa noche organizamos una pequeña celebración en mi casa. Don Eliseo vino con su esposa. Rocío llegó con sus hijos. El padre Martínez nos bendijo con una oración especial. Era la primera vez en años que mi casa se llenaba de risas genuinas y alegría real. Pero el momento más especial llegó cuando Aurora me regaló algo que me hizo llorar de emoción. Había mandado enmarcar la primera carta que yo le escribí, cuando era bebé, una carta que había guardado en secreto durante todos estos años. La leía cada noche cuando Iván dormía, me confesó. Era la única cosa que me recordaba quién era yo realmente. ¿Y quién eres realmente?, le pregunté. Soy Aurora Sánchez, hija de Benita Sánchez, la mujer más valiente y amorosa del mundo. 6 meses después, Aurora abrió un pequeño negocio de asesoría legal para mujeres víctimas de violencia económica. Trabajaba junto con organizaciones civiles y la Procuraduría para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido usadas por hombres sin escrúpulos.
Quiero que mi experiencia sirva para algo bueno, me dijo el día que inauguramos su oficina en el centro de Guadalajara. Quiero que otras hijas no pierdan a sus madres como yo estuve a punto de perderte a ti. Cada domingo volvimos a nuestra tradición: misa en la catedral y pozole en el puesto de Doña Carmen. Pero ahora teníamos algo extra que agradecer en nuestras oraciones: la justicia de Dios que había prevalecido sobre la maldad de los hombres. Una tarde, mientras preparábamos tamales juntas en mi cocina como no lo habíamos hecho en años, Aurora me preguntó: «Mamá, ¿cómo supiste que tenías que luchar por mí? ¿Cómo tuviste la fuerza para no rendirte cuando yo te trataba tan mal?» Porque las madres no se rinden jamás, mi amor, y porque Dios me susurraba al oído cada noche que mi niña me necesitaba, aunque ella no lo supiera. Aurora sonrió y siguió amasando, sus manos trabajando al mismo ritmo que las mías, como cuando era pequeña. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por salvarme cuando yo no sabía que necesitaba ser salvada. Yo no te salvé, hijita. Dios nos salvó a las dos. Un año después de que la justicia cayera sobre Iván Ledesma, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía. Paz. Paz verdadera, profunda, que nace del alma y se extiende hasta los rincones más pequeños de mi corazón. Mi casa en la colonia Santa Tere ya no está silenciosa. Aurora viene a visitarme 3 veces por semana, a veces para cocinar juntas, a veces solo para platicar mientras tomamos café de olla en el patio. Los domingos, después de misa, invitamos a Doña Carmen a comer con nosotras. Se ha vuelto como una abuela para Aurora, llenando ese vacío que dejaron mis padres cuando partieron al cielo. La oficina de Aurora ha crecido más de lo que imaginábamos. Centro de Apoyo Esperanza. Se llama ahora, y tiene 5 empleadas, que ayudan a mujeres víctimas de violencia económica y manipulación psicológica. Cada caso que llega me recuerda lo cerca que estuvimos de perder a mi hija para siempre. Mamá, hoy llegó una señora que me recordó mucho a mí. Me cuenta Aurora una tarde mientras preparamos mole para la cena. Su esposo la tiene completamente aislada de su familia, maneja todo su dinero, y ella piensa que es porque la ama mucho. ¿Y qué le dijiste? Le conté mi historia. Le dije que el amor verdadero no aísla, no controla, no humilla. Le dije que el amor verdadero es como el tuyo. Me protege sin asfixiarme, me corrige sin destruirme, me perdona sin condiciones. Estas conversaciones me llenan el corazón de una alegría que no puede compararse con nada material. Ver a mi hija, convertida en una mujer que ayuda a otras, que ha transformado su dolor en propósito, es el regalo más grande que Dios me ha dado. Hace 3 meses, Aurora me sorprendió con una noticia que me cambió la vida otra vez. Conoció a alguien. Se llama Daniel. Es maestro de primaria en una escuela pública. Viene de una familia humilde como nosotras. Y cuando me lo presentó, lo primero que me dijo fue: «Señora Benita, Aurora me ha contado todo sobre usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a una hija tan extraordinaria». Daniel me trata con el respeto que Iván nunca me dio. Viene a desayunar los sábados, me ayuda con las reparaciones de la casa, y cuando Aurora y yo cocinamos, él se sienta a escucharnos platicar, sin tratar de interrumpir o controlar la conversación. «Mamá, ¿crees que está bien que esté con alguien tan pronto?», me preguntó Aurora cuando llevaban 2 meses saliendo. «Mi amor, no hay un tiempo correcto para el amor sano. Solo hay que saber reconocerlo cuando llega». ¿Y cómo sé que es amor sano? Porque me incluye en su vida en lugar de alejarme. Porque cuando está con él, veo a mi hija real, no a una versión inventada de ti misma. Porque él te ama por quien eres, no por quien quiere que seas. El mes pasado, Daniel me pidió mi bendición para pedirle matrimonio a Aurora. No mi permiso. Mi bendición. La diferencia me pareció hermosa. «Señora Benita, yo sé que Aurora ya pasó por una experiencia terrible en el matrimonio. No quiero que piense que todos los hombres somos iguales. Quiero que sepa que yo la voy a amar, respetando siempre el lugar especial que usted tiene en su corazón». Lloré de felicidad esa tarde. Por primera vez en años, las lágrimas que derramé fueron de alegría pura. La propuesta fue en el Bosque Colomos, en el mismo lugar donde Aurora y yo solíamos ir cuando era niña a darles de comer a los patos. Daniel organizó una pequeña reunión con las personas que más amamos: don Eliseo y su esposa, Rocío y sus hijos, el padre Martínez, doña Carmen y yo. Cuando Aurora dijo que sí, todos aplaudimos y lloramos como si fuéramos una gran familia. Porque eso es lo que somos ahora. Una familia elegida, unida no por sangre sino por amor y por las batallas que hemos luchado juntos. Esta vez va a ser diferente, mamá.
me dijo Aurora mientras planeábamos la boda. Esta vez tú vas a estar en primera fila. Vas a ayudarme a elegir el vestido. Vas a caminar conmigo hacia el altar. ¿No te va a acompañar Daniel? Daniel va a estar esperándome en el altar. Tú vas a ser quien me entregue, porque tú fuiste quien me salvó. La boda será el próximo mes, pequeña e íntima, en la parroquia de San José, donde he rezado por mi hija durante tantos años. Aurora llevará un vestido sencillo pero hermoso que elegimos juntas. Y yo llevaré el vestido azul que me hice para su primera boda, pero esta vez con alteraciones que lo hagan más alegre, más esperanzador. Cada noche, antes de dormir, me arrodillo frente a mi altar y agradezco a Dios por el milagro de tener a mi hija de vuelta, pero también le agradezco por la fortaleza que me dio durante los meses más oscuros, cuando parecía que la había perdido para siempre. Señor, le digo en mis oraciones, gracias por no dejarme rendir. Gracias por enviarme a Rocío como tu ángel. Gracias por don Eliseo, por el padre Martínez, por todas las personas buenas que pusiste en nuestro camino. Pero sobre todo, gracias por devolverme a mi niña. Hace una semana, mientras organizaba mi ropero, encontré la bufanda dorada que tejí para Aurora hace tantos meses. La misma que Iván humilló en aquella cena terrible. La había guardado sin saber por qué. Tal vez esperando el momento perfecto para dársela. Se la llevé a Aurora y le conté la historia completa de esa bufanda. Cómo la tejí pensando en ella. Cómo cada puntada era una oración. Cómo Iván la había despreciado. Mamá, es hermosa, me dijo, envolviéndosela alrededor del cuello. La voy a usar en mi luna de miel. Va a ser mi algo especial, mi recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Hoy domingo, después de misa, Aurora, Daniel y yo caminamos por las calles empedradas del centro de Guadalajara. Los mariachis tocan en la plaza, las familias comparten elotes y raspados. La vida sigue su curso hermoso y normal. Mamá, me dice Aurora, tomándome del brazo mientras Daniel camina del otro lado. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que todo iba a estar bien? ¿Per cuál, mi amor? Cuando estaba testificando en el juicio y te vi en primera fila. Ahí entendí que sin importar cuántas veces yo te alejara, tú siempre ibas a estar ahí para mí. Ahí supe que el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios que existe en este mundo. Nos detenemos frente a la catedral, donde las campanas están tocando vísperas. Cierro los ojos y escucho ese sonido que me ha acompañado toda la vida, que me consoló en mis peores momentos y que ahora celebra conmigo mis mejores. Aurora, le digo, abriendo los ojos y mirándola con todo el amor que tengo. ¿Tú sabes que no importa lo que pase en tu vida, yo siempre voy a estar orgullosa de ser tu madre? Lo sé, mamá. Y espero que sepas que no importa cuántos años pasen, yo siempre voy a estar orgullosa de ser tu hija. Daniel nos mira con una sonrisa y dice algo que me toca el alma. Ustedes dos son la prueba de que el amor siempre gana al final. Mientras regresamos a casa, pienso en todas las mujeres que en este momento están pasando por lo que Aurora pasó, que están siendo alejadas de sus familias, que están siendo usadas por hombres sin escrúpulos. Pienso en todas las madres que están rezando por hijas que parecen perdidas para siempre. Y quiero decirles a todas ellas lo que aprendí en esta experiencia. Nunca se rindan. El amor de una madre es más fuerte que cualquier manipulación. La oración constante puede abrir los corazones más cerrados. Y Dios siempre, siempre, encuentra la manera de traer justicia y restauración a quienes confían en Él. Mi historia con Aurora no terminó con un final feliz porque fuéramos especiales, o porque tuviéramos suerte. Terminó bien porque nunca dejé de amar, nunca dejé de orar, y nunca dejé de creer que Dios tenía un plan mejor para nosotras. Ahora te pregunto a ti que has escuchado esta historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sido separado de su familia por una persona manipuladora? ¿Cómo la fe te ha ayudado a superar momentos difíciles? Comparte tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjale tu like y suscríbete al canal para que llegue a alguien que necesite escucharla. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.